Hola a todos quienes miran este vídeo, aquí Darth Starkiller en un vídeo de Warhammer 40.000. Supongo que estarás aquí en busca de información sobre los marines espaciales protagonistas absolutos de muchos juegos de esta franquicia y sus poster boys absolutos, pero ¿sabías que todo tiene un origen? Traigo este vídeo para informarte más concretamente de las legiones de marines espaciales, de las cuales se sustentan tanto el bando lealista como el bando de los herejes en pleno milenio 42, sobre quiénes fueron, quiénes son sus primarcas y sus características más distintivas para diferenciarlos de otras legiones. Aunque antes de empezar, me gustaría hablarles de un elemento sumamente importante para los propios marines, la semilla genética. Verán, los marines no son entrenados, sino que son creados desde niños hasta cierto punto, ya que aplicar el proceso de creación de los astartes en una persona adulta, aparte de tener más probabilidades de fallar el proceso, el resultado equivaldría al caso conocido como falso astartes o semiastartes, que hablando claro, todavía son superiores al humano promedio pero algo inferiores al marine espacial estándar. La semilla genética son una serie de órganos que tienen que implantarse en el aspirante a marine espacial a través de los años para que así puedan desarrollarse junto a él empezando desde los 10 años y terminando a los 18 con todos los implantes colocados, aunque nada asegura la supervivencia del candidato. Pero tras la guerra civil conocida como la herejía de Horus, las semillas genéticas se volvieron sumamente codiciadas por los traidores a la par que los imperiales, pues los primeros buscan suplir sus filas con nuevos reclutas y los segundos mantener a los marines espaciales como guerreros. Perder semilla genética siendo destruida o capturada por traidores es un golpe devastador para el imperio. También que al tener estos órganos especiales, muchas veces consideran al primarca de quien los recibieron como su padre, a los de su legión como hermanos y a los de otras legiones como primos. Una vez explicado brevemente lo esencial de los marines espaciales, hablaré de las legiones que defienden y atormentan al imperio por partes iguales. Arrepentíos, pues mañana moriréis. Cuando el emperador iba a iniciar la gran cruzada con la cual conquistaría la galaxia asegurando el dominio de la humanidad sobre la misma, creó a los marines espaciales y la primera legión fue formada sirviendo al mismo tiempo como plantilla para el resto de legiones. Se les considera casi como las operaciones negras del imperio debido a la gran cantidad de secretos que conocen, pues no solo fueron los primeros en fundarse sino que fueron comandados por el mismo emperador contra los horrores de los tecnobárbaros en la Tierra. Por ello, tienen mejor equipamiento como armamento de fusión o de plasma. Entre lo más destacado es que son bastante adaptables a cualquier arte de la guerra, desde el asedio, el espionaje hasta tácticas de infiltración. Su primarca es Lionel Johnson, conocido como el León o el Primero, fue el líder de esta legión durante la época de la Gran Cruzada, destacando por ser lo más cercanos a las operaciones negras del Imperio. En pocas palabras, se encargaban de amenazas de las que sería mejor que no hubiera registro, siendo un caso que fue relatado en la novela de El Señor de los Primeros, Los Creed, donde el mismo Lionel aniquiló a gran parte de la especie Xenos. Antaño portaban armaduras de color ébano, pero tras la herejía de Horus y la destrucción de Caliban, el planeta de donde venían los reclutas de esta legión, adoptaron el verde oscuro como su color a la par que múltiples tradiciones de su planeta de origen. Con la implementación del Codex Astartes, se dividieron en capítulos de manera pública, pero de manera interna aún funcionan como una legión. Con la reciente llegada de su primarca después de la apertura de la Cicatrix Maledictum, los ángeles oscuros son los férreos defensores del Imperio Nihilus. Si eres fan de los nombres angelicales o de héroes mitológicos como Zabriel, Uriel, Gilgamesh, esta legión será tu favorita. Ahora pasemos a la siguiente legión. Hijos del emperador, dad muerte a vuestros enemigos. Portadores de la excelencia y la elegancia imperial a modo de insignia, esta legión representaba a todas luces las mayores virtudes del imperio. Otras legiones se encargaban del arte de la guerra como su estilo de vida, pero más que una legión de soldados eran de artistas. Fueron bastante elogiados por el emperador cuando en una batalla el maestro de la humanidad fue emboscado por rebeldes que se oponían a su gobierno y la tercera legión fueron los que se encargaron de la amenaza. Por ello, el emperador les recompensó permitiendo que porten el lema del imperio, el águila imperial. Aunque luego de aquel evento ocurrió algo llamado la plaga, pues resulta que unos genetistas consiguieron contaminar la semilla genética de esta legión al punto de que eran superados por mucho en otras legiones.
Por poner un ejemplo, otras legiones superaban tranquilamente la marca de los 100.000 marines espaciales y mientras que la tercera legión apenas llegaba a los 200 astartes. Cuando encontraron a Fulgrim, su primarca, este dio un discurso tan emotivo que el emperador decidió rebautizar a la tercera legión como los hijos del emperador, alcanzando nuevamente su mejor estado gracias a la nueva semilla genética que el propio Fulgrim podía generar. Pero todo cambió cuando llegaron a un planeta habitado por una raza Xeno conocida como Laer, donde tras despejarlo de todos sus habitantes, su primarca encontró con una espada la cual contenía un demonio del caos que más pronto que tarde empezó a susurrar sus deseos más depravados a Fulgrim, iniciando toda una cadena de eventos donde casi toda la legión fue corrompida cediendo a sus impulsos más degenerados posibles. Solo unos pocos resistieron a esta influencia permaneciendo leales al emperador, pero fueron desechados en la conocida como atrocidad de Isban III. Tras la herejía de Horus, la legión ha permanecido en el ojo del terror, haciendo pequeñas salidas para conseguir esclavos y continuar con su constante búsqueda del placer. Su caída fue muy dolorosa para el propio imperio y siendo conscientes de ellos, cuando entran al campo de batalla gritan por el emperador de manera burlona, indicando que poco les importa haber quedado en ese estado. Su única salvación posible por desgracia está muy lejos de conseguirse. De la antaño orgullosa legión, no queda más que una panda de lunáticos hedonistas dispuestos a cualquier cosa. Hierro por dentro, hierro por fuera. La cuarta legión fue una de las 3 que fueron desplegadas al inicio de la Gran Cruzada, donde gracias a que su semilla genética era mucho más estable, hizo que los astartes de esta legión fueran desplegados en grandes números junto a los ángeles oscuros y la quinta legión. Destacando por su ingenio en la guerra de asedio, el propio primarca Horus, líder de los lobos lunares, les calificó con el adjetivo de poco creativos, puesto que sus estrategias no cambiaban y aunque perdiesen a miles de marines al mismo tiempo que cumplían las órdenes al pie de la letra. Aparte de estos defectos, eran expertos en la guerra de asedio con su artillería pesada bombardeando fuertes enemigos hasta reducirlos a cenizas, algo que les generaba una enemistad natural con los puños imperiales, quienes eran lo contrario a ellos. Pero la legión fue a peor cuando encontraron a Perturabo, su primarca, el cual apenas entró a la legión como su comandante, lo primero que ordenó fue diezmar a sus soldados, pues había leído los informes de su legión y comparado con los de otros, tras ver que no eran los mejores tomó esta medida draconiana para demostrar que no toleraba los errores. De hecho, la decadencia de esta legión fue tal que cuando el ejército imperial estaba a sus órdenes, preferían amotinarse en su contra que aceptar una simple orden del desquiciado primarca, ya que sus tácticas equivalían a muchas muertes que eran fácilmente evitables. Pero claro, atrévete a llevarle la contraria al superhumano que puede acabar contigo de un puñetazo. El colmo de todo esto fue que el mismo mundo natal de Perturabo, Olimpia, se alzó en rebelión contra el imperio y la legión tuvo que aniquilar a los rebeldes, los cuales eran ciudadanos hartos de que Perturabo lanzase a sus hijos a masacres sin sentido. Cuando las ciudades de Olimpia ardieron, solo la herejía de Horus que nació en aquel momento pudo eclipsar el ultraje que había hecho y con la promesa del perdón, se unieron a los traidores, siendo quienes en el asedio de Terra lideraron gran parte de la estrategia ofensiva. Tras el fin de la herejía, se retiraron al ojo del terror tomando el mundo demoníaco de Medrengard como suyo, siendo su última aparición conocida en el milenio 42 en las arcas del augurio, donde Bastor, el llamado artífice, tuvo el apoyo de los guerreros de hierro para su campaña contra los ángeles oscuros. Por el Khan y el emperador. Los cazadores de estrellas, como eran conocidos previamente antes de encontrarse con su primarca, no eran tan conocidos dentro del propio imperio, ya que su trabajo era el de fungir como exploradores a la par que ejecutaban asaltos relámpagos debilitando las posiciones enemigas para la llegada del ejército imperial. Aunque eso les dio el privilegio de ser los primeros marines en salir del sistema solar, pues en su deseo de libertad, decidieron ser los cartógrafos de las primeras rutas a través de las cuales el imperio se empezará a mover. Durante esta etapa, vivieron bajo un credo. Un nuevo día es una victoria, pues tenían la libertad suficiente para elegir como ellos quisieran y en los lugares que ellos quisieran. En estas travesías, descubrieron el planeta Cotonia, donde fue encontrado el primero de los primarcas, el más amado y el que sería el futuro architraidor, Horus Lupercal, el cual por un tiempo forjó una buena relación con esta legión.
Hagata y Khan, quien tras largo tiempo en reunir a sus hijos dispersos por toda la galaxia, los forjó en un evento donde los por aquel entonces 50.000 guerreros astartes tomaron un cuchillo y se hicieron una cicatriz para marcar que ahora pertenecían a una sola tribu. Entran al campo de batalla riendo y bromeando de a cuántos van a eliminar, cosa que les ha hecho granjearse una reputación de psicópatas, aunque si te molestabas en conocerlos fuera del campo de batalla encontrarías algo sumamente diferente, siendo muchos de ellos practicantes de artes nobles como la cetrería, la filosofía, la artesanía y excelentes artistas, siendo este último rasgo algo que llevaban tanto dentro del campo de batalla como fuera. Pensad que cuando los cicatrices blancas se unieron a la herejía de Horus tras una campaña contra los orcos en un sector de la galaxia, ya habían pasado 2 años desde que empezó, por lo que eventos como la quema de Próspero y la masacre del desembarco ya habían ocurrido. Una vez descubrieron todo lo que ocurrió, se unieron al bando del Imperio y usaron sus tácticas de guerra relámpago para hostigar a los traidores hasta que pudieron llegar a Terra, donde se unieron a los defensores para aguantar lo más posible hasta que el emperador derrotó a Horus en el espíritu vengativo. Tras aceptar el Codex Astartes, dividirse en capítulos de marines y que su primarca desapareciera persiguiendo elfos oscuros, no se sabe gran cosa de lo que están haciendo más allá de que su mundo natal, Chogoris, ha resistido una invasión del caos a duras penas y que ha dejado a varios cultos del caos cerca del planeta listos para intentar un segundo asalto que devaste el mundo. Horus y el padre de todos. Esta legión de marines espaciales que parecen vikingos fue aislada deliberadamente de las otras legiones hasta que finalmente fueron liberados 10 años después del inicio de la Gran Cruzada. Conformados por las tribus más salvajes y violentas de la antigua Terra, apenas en su primera aparición pública ya se granjearon la reputación de ser unos indisciplinados sangrientos adictos a la batalla que empezaron a ser mínimamente disciplinados una vez que su primarca, Leman Russ, fue encontrado por el mismo emperador. Una vez llegó empezó una etapa de cambio en la legión, intentando adoptar un estilo más parecido al de los vikingos, pero al igual que otras legiones tenían un secreto que ocultar. Su semilla genética tiene un componente algo especial llamado Canis Helix, la cual a efectos prácticos provoca que te conviertas en un hombre lobo, siendo una de las pruebas de estos guerreros el contener a la bestia interior, pero en un campo de batalla es algo que no se puede controlar del todo bien, cosa que el primarca trataba de esconder a toda costa del conocimiento público para evitar que la legión fuese purgada por órdenes del emperador. Antes del inicio de la herejía de Horus, fueron enviados a capturar a Magnus el Rojo y su legión por un acto que hablaré más adelante en la segunda parte de este vídeo, pero el propio Horus ya corrupto cambió las órdenes pasando de captura a exterminio, desatando la llamada quema de Próspero, donde los lobos espaciales y los 1000 hijos, la legión de Magnus, se enfrentaron violentamente entre sí, terminando con la casi aniquilación de los últimos, además de quedar expuestos ante los ataques traidores hasta que pudieron ser ayudados por los ángeles oscuros. Se enfrentaron en diversas ocasiones a las fuerzas traidoras, incluso protagonizando un intento de acabar con la vida de Horus Lupercal, pero fracasaron y no pudieron ser de gran ayuda cuando los traidores asediaron Terra. Tras la herejía y con el emperador confinado en el trono dorado, los lobos espaciales aceptaron el Codex Astartes con bastantes libertades debido a la inestabilidad de su semilla genética y sus pocos números, pudiendo crear un solo capítulo de marines espaciales, a diferencia del resto de las legiones leales que crearon varios. Leman Russ marchó al ojo del terror, pero dejando una promesa atrás. Regresaría para la hora del lobo, en el momento de mayor necesidad de la legión. La historia de los lobos espaciales es apasionante sin duda, incluyen conflictos de honor y constantes choques con los 1000 hijos, quienes se han hecho sus más acérrimos enemigos debido a la destrucción de su mundo natal. Actualmente liderados por el maestro de capítulo Logan Grimnar, están ayudando en todo lo que pueden y más en la guerra de la grieta de Nachmund, donde se enfrentan a las fuerzas traidoras del lugarteniente de Agadón el Saqueador, Harken reclama mundos. Primarca progenitor, hágase su voluntad como la de aquel que está en Terra. Los puños imperiales se podría resumir muy fácilmente en obreros ultrachambeadores que construyen fortalezas al mismo ritmo que Vegeta 777. Tienen el privilegio de decir que su fuente de reclutamiento es nada más ni nada menos que la Santa Terra, la cuna de la humanidad, aunque reclutan allá donde pueden, encuentran reclutas potenciales, como es el caso del planeta Necromunda o el planeta Inuit, donde fue encontrado el primarca de esta legión, Rogal Dorn, el que más tarde sería conocido como el Pretoriano de Terra tras ser elegido por el mismo emperador para construir el Palacio Imperial.
Su principal fuerte es el contrario del de los guerreros de hierro, es decir, se centran en la defensa durante las guerras de asedio, siendo quienes durante el famoso asedio a Terra en la etapa final de la herejía de Horus, fueron los que sudaron sangre y sudor para impedir que el palacio imperial cayera a manos de los traidores. Luego de la herejía, Rogal Dorn cayó en las provocaciones hechas por su hermano y líder de la legión traidora de los guerreros de hierro, Perturabo, cayendo en el conocido como incidente de la jaula de hierro, una suerte de venganza por parte del resentido primarca. Dicho incidente, tras casi 4 semanas de lucha ininterrumpida, gran parte de la legión de los puños imperiales fue aniquilada y de no ser por la intervención de los ultramarines, muy probablemente habrían perecido en dicha batalla, aunque lastimosamente tuvieron que dejar a varios de sus hermanos caídos en la batalla por culpa de la presión de los guerreros de hierro, quienes pudieron reclamar la semilla genética de 400 astartes caídos. Tras experimentar la casi total aniquilación, Dorn, quien en un principio renegaba del Codex Astartes, decidió adoptarlo, dividiendo la legión en capítulos, siendo algunos de ellos los famosos Templarios Negros o los que representaban a Warhammer en sus inicios, los puños carmesíes, españoles en el espacio para hacerla corta. Un dato curioso que diré antes de que se me pase es que pese a que tienen Terra para reclutar gente, al disponer de una fortaleza móvil como es la Falange, la cual es una nave muy poderosa que funge como la base de operaciones del capítulo, tienen bastantes más mundos para reclutar a sus neófitos más allá de los mencionados anteriormente. Actualmente se encuentran luchando la Cuarta Guerra Tiránida, protegiendo el mundo de Santum ante la implacable invasión del Gran Devorador. Ave Dominus Nox. Si me preguntáis sobre cómo podría resumir a los Amos de la Noche, sería como darle a los personajes más malignos de la ficción, una servoarmadura y las mejoras de los astartes, además de una completa libertad para hacer los actos más inhumanos con tal de infundir el terror. En un inicio esta legión actuaba a manera de castigo para aquellos que osasen desafiar la voluntad del emperador, pero al contrario que los ángeles oscuros o los lobos espaciales, quienes se encargan de desaparecer amenazas o castigar de manera pública respectivamente, los Amos de la Noche eran desplegados para hacer algo digno de una película de terror. Los primeros astartes de esta legión provenían de las oscuras celdas del Palacio Imperial, hijos de padres que habían sido encerrados allí, y al ser aptos para ser convertidos en astartes, el emperador no dudó demasiado en formarlos como una legión. No fue hasta que su primarca, Konrad Kurz, fue encontrado por el mismo emperador de la humanidad que la legión empezaría con una espiral de locura que acabaría con la misma. Desde que el primarca fue encontrado, se usó el mundo natal de este, Nostramo, para proporcionar reclutas a la legión. El problema es que el planeta tenía altos índices delictivos que solo pudieron reducirse mediante castigos extremos proporcionados por Conrad en su alter ego de El Acechante Nocturno, pero luego de su marcha para unirse a la Gran Cruzada, el crimen volvió a proliferar. Los aspirantes a marines espaciales eran la peor calaña que podría haber en una sociedad. Llegó a tal punto de que Conrad, en su locura, destruyó el planeta mediante un bombardeo antes que molestarse en pacificarlo de nuevo, y antes de que esta noticia llegase a oídos del Imperio, fueron llamados a combatir a Horus en la conocida como Batalla de Isban V, durante la cual junto a otras 3 legiones, traicionaron a los leales y uniéndose a Horus, causando el apodo por el que se conoce a esta batalla: la masacre del desembarco. Desde ese instante y durante el resto de la herejía, la Legión desencadenó una campaña del terror por toda la galaxia, y no fue hasta después de la caída de Horus que se batieron en retirada, pero a diferencia de otras legiones donde fueron diezmadas tanto en el asedio a Terra como en la gran purga que siguió la victoria de los leales, los Amos de la Noche mantenían sus números y su unidad como legión como un gran logro. No fue hasta el asesinato de Konrad Kurz que la legión se fragmentó en bandas de guerra donde llevan al terror allá donde pasan, aunque no se sabe gran cosa actualmente de ellos más allá de que están luchando con el Imperio en el guantelete de Nachmund a las órdenes de Harken Reclamamundos. Que no se note que me gusta esta legión, pues tienen muy buenas novelas, aunque todas se recopilan en un ómnibus. En fin, dejemos a los herederos de Batman y pasemos a los penúltimos del vídeo de hoy. Por la sangre de Sanguinius.
Esta legión fue conocida por el Imperio como la Legión Espectral, que aparecían en los rincones más salvajes de Terra para pacificarlos mediante la violencia más desmedida posible, aunque guardan un oscuro secreto que era la clave para hacerlos tan absolutamente letales en sus campañas, una sed de sangre que combatían consumiendo a los enemigos del Imperio. Tan sanguinarias eran sus campañas que el propio Imperio tuvo que recurrir a la censura, como pasó en el planeta Yarant, donde la Legión fue vista consumiendo tanto a prisioneros de guerra enemigos frente a sus fortalezas como a aliados que estaban en retirada. Es por eso que dentro de la propia Legión, abundaba un pensamiento pesimista. Apenas la Gran Cruzada terminase, el emperador eliminaría a la Legión por ser demasiado inestables, de ahí que cumplan su deber, no por un perdón futuro sino para dejar un legado. Pero todo aquel ambiente desapareció cuando el emperador anunció que encontró al noveno primarca, Sanguinius, quien al comprender la situación que se encontraban, tomó la ardua tarea de reforjar la legión con ayuda de la influencia de los lobos lunares. Pasaron de ser carniceros impulsados por su sed de sangre a ser un icono en la ciudadanía imperial, pero el problema seguía estando allí. El primarca trabajaba de forma incansable para encontrarla y así anular aquella maldición para sus hijos, pero cuando ocurrió la herejía de Horus, todo se fue al traste de una manera cataclísmica, al punto de ya no solo perdieron a su primarca a manos del architraidor durante los momentos finales del asedio a Terra, sino que a consecuencia de este evento, los ángeles sangrientos tuvieron una enfermedad más, la conocida como rabia negra, cuyos afectados por la misma se convierten en berserkers que afirman ser sanguíneos haciendo frente a Horus aquel aciago día, un rasgo que según los informes imperiales pareciera que fue en aumento. Aceptaron el Codex Astartes diseñado por el primarca de los ultramarines y desde entonces su mundo fortaleza es Baal, el cual fue atacado por los tiránidos en el evento conocido como la devastación de Baal, donde los ángeles sangrientos estuvieron a punto de perecer a manos de las fuerzas enemigas de no ser por la apertura de la Cicatrix Maledictum, la cual de manera irónica, trajo un ejército de demonios que devastó a las fuerzas tiránidas y habría devastado a lo que quedaba de los hijos de Sanguinius de no ser por la llegada del resucitado Robute Guilliman. Al igual que muchos otros capítulos en la actualidad ante la gran amenaza que supone la flota enjambre Leviatán, están participando activamente en la Cuarta Guerra Tiránida, aunque una parte del capítulo estuvo involucrada en las Arcas del Augurio siendo respaldados por los Ángeles Oscuros para luchar contra Bastor. La carne es débil. Conocida como los Caminantes de la Tormenta durante los últimos días de las guerras de unificación de Terra, esta legión especializada en la guerra con blindados fue de las primeras afortunadas en tener a su primarca de vuelta relativamente temprano. Con Ferrus Manus liderando la legión, se ganaron la fama de ser guerreros sumamente lógicos a la par que despiadados, luchando contra grandes ejércitos o razas alienígenas sumamente peligrosas para el éxito de la Gran Cruzada, como los orcos. Debido a que necesitaban máquinas de guerra para sus campañas, son de las pocas legiones en tener una relación sumamente estrecha con el Mechanicus, quienes encantados por darle su tecnología a estos marines al compartir la cultura que estos tenían. Los Manos de Hierro se especializan también en la biónica de tal forma que los más veteranos entre ellos, a duras penas tienen algo de humano, como mucho su cerebro o un ojo orgánico. El propio Ferrus Manus trataba de eliminar esta mentalidad de la legión y que abrazasen su lado más humano, pero el estallido de la herejía de Horus impidió que aquellos planes se llevasen a cabo. Se podría decir que la legión tiene el deshonor y la humillación de que su primarca fue el primero en morir durante la batalla de Isvahan V a manos de Fulgrim, el primarca de los hijos del emperador, y casi aniquilando a la legión, quienes pudieron escapar a duras penas del planeta. Debido a esto, la legión se radicalizó por completo y decidieron abandonar su humanidad para modificarse por completo, pues según su pensamiento, Ferrus murió porque se dejó llevar por sus emociones y por ello ahora actúan desde la más fría y calculada lógica. Más allá de hacer guerra de guerrillas con los traidores consumidos por la venganza, fueron los más cercanos a casi acabar con la herejía en múltiples ocasiones en varios intentos de acabar con la vida de Horus y con la de Fulgrim, siendo esta más por enquina que por estrategia real. Después de que el architraidor cayera a manos del emperador, la legión, al igual que otras muchas leales, se acogieron al Codex Astartes, aunque con un ligero cambio, pues decidieron que en vez de ser liderados por un marine veterano, serían con el llamado Consejo de Hierro, el cual dirigirá el destino del capítulo. Lo último que se sabe de los Manos de Hierro fue que un escuadrón de exterminadores abordaron una de las arcas del augurio durante la campaña contra las mismas. Ojalá poder contarles más sobre esta legión, pero ha sido muy maltratada en el sentido de que muchos escritores la pasan por alto más allá de participaciones puntuales.
Aquí tenéis la primera mitad de las legiones de marines espaciales. Cuando la segunda parte esté hecha, la traeré al canal para terminar con el vídeo de las legiones. Sin más me despido por hoy, nos veremos en el próximo vídeo que traiga.